Continuamos en esta mañana nuestros estudios acerca de la familia. La semana pasada consideramos el verso 1 de Efesios 6, donde el apóstol Pablo llama a los hijos a obedecer a los padres. Argumentamos que el llamado a la obediencia de los hijos está estrechamente relacionado con el llamado de los padres a disciplinarlos, entendiendo que la obediencia no brota de manera natural en el ser humano, pero ha de ser enseñada en el seno de la familia. La realidad es que cuando los niños no son disciplinados en casa, la tendencia natural de hacer su propia voluntad va tomando fuerza, llegando al punto en el cual no solamente muestran desobediencia en el hogar, pero también en el colegio. Cuando una persona crece de esta manera, se convierte en un problema para la sociedad. El comentarista William Hendrickson lo dice de la siguiente manera: hijos indisciplinados significan ruina para la nación, la iglesia y la sociedad. La falta de disciplina da rienda suelta a la desobediencia. El niño que se acostumbra a ser desobediente en la casa, a medida que crece será irrespetuoso de sus mayores, de sus maestros y eventualmente de las leyes y de las autoridades. No acatar la ley puede significar la cárcel, y muchos individuos que allí terminan son personas que nunca aprendieron a obedecer cuando eran niños. No se sometían a la autoridad de sus padres en casa ni a la autoridad de sus maestros en el colegio. La próxima semana vamos a hablar más específicamente sobre el lugar que tiene la disciplina en la formación integral de los hijos. Pero esta mañana vamos a considerar un segundo aspecto del designio de Dios para los hijos en el contexto de la familia. Dicho aspecto lo encontramos en los versos 2 y 3 de Efesios capítulo 6. Como es nuestra costumbre, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Efesios 6, versos 2 y 3, vamos a leer los versos 1 al 4, pero vamos a considerar en esta mañana solamente los versos 2 y 3. Dice el Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Si usted tiene hijos, quizás alguna vez le ha sucedido que al darle una orden a alguno de ellos, dicha orden es acatada, pero es acatada de mala gana, de mala forma. Por ejemplo, usted le pide a su hijo que organice su cuarto y él le cambia, a él le cambia el semblante, le cambia la cara o protesta, pero igual va y lo hace. La pregunta que yo hago es esta: ¿obedeció la orden? Sí. ¿Es esto suficiente? No. En un sentido podemos decir que la obediencia es un acto externo. Es algo que se hace o algo que se deja de hacer. Usted le dice a su hijo: no salgas más con esos amigos que no te convienen. Su hijo tiene dos opciones: o acata la orden o la desacata. O deja de frecuentar a esos individuos mostrando obediencia, o sigue saliendo con ellos a pesar de la orden recibida, y esto obviamente implicaría desobediencia. Pero en dichos actos de acatar o desacatar la orden no está implícita la actitud del corazón. Así como en el ejemplo que acabo de dar de organizar el cuarto, el hijo o la hija pueden acatar la orden de mala gana. El hijo de este segundo ejemplo puede dejar de frecuentar a esos amigos que no le convienen, teniendo una actitud hostil de corazón hacia sus padres. Suponga usted que uno de esos amigos le llama por teléfono para salir y este joven le responde: no puedo ir, no puedo salir, porque estos padres anticuados que yo tengo no me dejan. Ellos no saben nada y además me impiden disfrutar de mi vida. No veo la hora de
cumplir 18 años para irme de esta casa y hacer lo que yo quiero. En ese ejemplo, el muchacho puede estar acatando la orden de no salir con sus amigos, pero lo está haciendo de una manera que deshonra a sus padres. Su acción externa es una acción de obediencia, pero su actitud interna es de rebelión. En ese orden de ideas, definamos el honrar a los padres como una actitud del corazón, más que como una acción. No es suficiente con obedecer. Los hijos pueden obedecer a sus padres y al mismo tiempo deshonrarlos. Pero el Señor exige ambas cosas. El Señor exige obediencia y el Señor exige honra. Teniendo en cuenta lo anterior, entramos a nuestro pasaje. Pablo escribe en los versos 2 y 3, lo leo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento, más específicamente Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, y también cita Deuteronomio 5:16. Leemos en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra y que el Señor tu Dios te da. Este es el primero de los mandamientos que es pertinente a la relación del hombre con sus semejantes. Los primeros 4 mandamientos competen a la relación del ser humano con Dios. El pasaje en Deuteronomio es muy similar, se los leo, Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. En el pasaje de Éxodo, el Señor da una promesa de estabilidad en la tierra prometida al pueblo de Israel, si ellos cumplen con el mandamiento de honrar a sus padres. Sabemos, sin embargo, que esa estabilidad no fue experimentada de manera plena por la nación de Israel a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia. Sabemos que en castigo a esa desobediencia de Israel, el Señor dispuso que los asirios conquistaran el reino del norte y los babilonios el reino del sur, llevando cautivos a gran parte de los habitantes. Interesantemente, una de las causas que Dios da para el exilio de su pueblo a Babilonia tiene que ver con la deshonra a los padres, como lo vemos en Ezequiel 22:7, donde leemos: en ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. En el pasaje de Deuteronomio vemos una promesa adicional a la de estabilidad en la tierra. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que aquí hay una promesa no solamente de parte de Dios de bienestar a su pueblo, pero una de estabilidad y bienestar, quise decir. Esta promesa de Dios hacia su pueblo es una promesa no solo de estabilidad, pero también de bienestar. Y teniendo en mente estos 2 pasajes en Éxodo y en Deuteronomio, vemos que el apóstol Pablo parte de ellos para escribir el verso 3 de nuestro pasaje, tomando las 2 promesas generales de estabilidad y bienestar dadas a Israel y aplicándolas individualmente a los creyentes de su época y por extensión a nosotros, a la iglesia de hoy. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las promesas que vemos en nuestro pasaje de estudio? Bueno, dice que si honramos a nuestros padres, nos irá bien y tendremos larga vida sobre la tierra. Pero antes de hablar de estas promesas, permítame comentar acerca del requisito para recibir esas promesas. ¿Cuál es el requisito? Honrar a nuestros padres. La deshonra de los padres era y es un asunto muy serio para el Señor. No podemos pensar que porque esto lo leemos en el Antiguo Testamento, ahora no es importante.
siempre ha sido serio el deshonrar a los padres ante el Señor. De hecho, la ley de Moisés daba la pena de muerte para aquellos que atentaban contra la integridad y la honra de sus padres. Leemos en Éxodo 21:15, el que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Y en Levítico 29 dice que todo aquel que maldiga a su padre o a su madre ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. El Señor Jesucristo hace eco de esta verdad en Mateo 15:4, donde dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Y en Proverbios 30:17 leemos las siguientes palabras. Al ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Hermanos, es claro que el honrar a los padres es un asunto de vital importancia. Aquel que atentara en medida alguna contra sus padres debía morir. Su vida sería cortada. Sus días no serían prolongados sobre la tierra. En ese sentido, si vemos de manera inversa esta promesa de Éxodo 20:12, lo que encontramos es una promesa de castigo, no solamente de manera general para Israel, pero para cada individuo. Una promesa que es consecuente con lo que acabamos de hablar. La idea es esta: si deshonras a tus padres, tus días no se prolongarán, pero al contrario serán acortados. Y es justamente eso lo que pasaba con aquellos que deshonraban a sus padres bajo la ley de Moisés. Sus días no eran prolongados. De hecho, estas personas morían prematuramente. Y esto nos da una idea de la seriedad de este asunto. Es cierto, ya no estamos bajo la ley. Pero a pesar de que no estamos bajo la ley, no podemos pensar que Dios ha cambiado su posición respecto a la deshonra a los padres por parte de los hijos. Si dicha deshonra era abominable para el Señor en tiempos antiguos, escúcheme, sigue siendo abominable hoy, en nuestro día. Lo que Dios detestaba antes, lo sigue detestando hoy. Deshonrar a nuestros padres es una afrenta directa contra el Señor. Y así como tenía consecuencias en la antigüedad, también tiene consecuencias hoy. Si bien es cierto que hoy una persona no enfrenta la pena de muerte por ofender a sus padres, eso no significa que Dios no reprende a quienes así actúan. Parte de esas consecuencias las podemos discernir al evaluar las promesas que Pablo presenta en nuestro pasaje de estudio para quienes honran a sus padres. Permítame leer nuevamente el verso 3. Pablo nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cierto? Ahora, verso 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ya dijimos, la primera es una promesa de bienestar. El Señor promete una calidad de vida a quienes honran a los padres. Y es importante no mirar esta promesa desde un punto de vista materialista. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque para muchas personas el que les vaya bien está asociado con algún tipo de éxito personal. Por ejemplo, si usted tiene algún miembro de familia que tiene dinero, ¿qué es lo primero que usted dice? Le ha ido bien. Si conocemos a alguien que ha llegado lejos en su carrera, en su profesión, ¿qué decimos? Le ha ido bien. Si de repente algún amigo, algún conocido suyo llegó a este país sin nada y hoy tiene posesiones, ¿qué decimos? Le ha ido bien. Y si bien es cierto que el Señor prospera materialmente a algunas personas, yo no creo que ese sea el énfasis de Pablo cuando argumenta que si honramos a nuestros padres nos va a ir bien. La promesa de que quien honra a sus padres le va bien tiene que ver más con el contentamiento, tiene que ver más con el gozo que Dios da a las personas que hacen su voluntad. La obediencia al Señor trae paz, produce estabilidad espiritual
esa estabilidad propia de una comunión con Dios en la cual la obediencia, escuche, es un elemento fundamental. Pablo nos dice en nuestro pasaje de hoy: honra a tus padres y te irá bien. Honrar a nuestros padres como un acto de reverencia al Señor nos hace recipientes de esa promesa. Yo pienso que una persona que comprende este principio de honrar a sus padres busca honrar de corazón a Dios también en otros aspectos de su vida. No solamente honrando a sus padres, esa persona tendrá el contentamiento y la paz que solamente Dios puede brindar. Dijimos que el deshonrar a nuestros padres tiene consecuencias, puesto que es un acto abominable delante de Dios. Bueno, así como al que honra a sus padres le va bien, según este texto, en el sentido que acabamos de mencionar, al que deshonra a sus padres le va mal, en el mismo sentido. Una persona que deshonra a sus padres no podrá gozar de una comunión profunda con Dios. Tener una paz genuina en el corazón y al mismo tiempo deshonrar a los padres es una imposibilidad. Permítame dar algunos ejemplos de cómo una persona puede deshonrar a sus padres, siendo ofensivo con ellos, mostrando desprecio hacia ellos, teniendo sentimientos de odio hacia ellos, faltándoles al respeto, no atendiendo sus necesidades cuando ellos ya no las pueden suplir por su cuenta, y no estando dispuestos a perdonarles sus errores o sus ofensas que hayan podido cometer contra nosotros o contra cualquier otra persona. Si bien el mandato de obedecer a nuestros padres es un mandato temporal, puesto que llega un momento en la vida en el cual la autoridad que nuestros padres ejercen sobre nosotros cambia, cesa de hecho. Esa autoridad que los padres ejercen sobre nuestras vidas cuando nosotros estamos bajo su techo, bajo su autoridad, todo eso cambia en el momento en que una persona, por ejemplo, se casa. Pero el mandato de honrar a los padres no es un mandato temporal. Estamos llamados a honrar a nuestros padres siempre, vivamos o no con ellos, estemos bajo su autoridad o no. Y aquí viene una consideración muy importante. Hay personas que han tenido experiencias muy traumáticas con sus padres. Hay padres que han hecho gran daño a sus hijos y por ende han dejado profundas heridas en sus corazones. Pero hermanos, el asunto es que la palabra de Dios no dice honra a tus padres si son buenos padres. Simplemente dice honra a tus padres. Leía yo un libro hace algunas semanas donde se comentaba el caso real de una joven cristiana que había ido a buscar a un consejero bíblico. Y su problema era el siguiente: su padre había abusado sexualmente de ella por muchos años. Pero lo peor de todo es que un día, cuando este hombre estaba abusando de su hija, la madre de la niña en ese tiempo abre la puerta de la habitación, ve lo que ve y simplemente cierra la puerta y se va. Y la muchacha cuenta que ese mismo día, cuando ellos se reunieron para cenar en la noche, se sentaron los tres a la mesa, dice que sus padres actuaron como si nada hubiera pasado. ¿Cree usted que esa joven es capaz de honrar a sus padres en sus propias fuerzas? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Visto desde una perspectiva puramente humana, es evidente que esta mujer, esta joven mujer, tiene razones para albergar sentimientos de rechazo hacia sus padres. Pero Dios le dice a ella: honra a tu padre y a tu madre.
¿Cómo? ¿Cómo hacer esto? Solo con Dios. Solo con Dios, queridos hermanos. Solamente Él puede transformar nuestros corazones para que podamos perdonar a quienes nos han hecho daño. En el caso de esta joven, mi convicción es que a pesar de lo terrible de su historia, si ella reconoce que el Señor la llama a honrar a sus padres y ella le pide que le ayude a hacerlo como un acto de obediencia a Dios, el Señor la va a ayudar. Si nuestro deseo principal es honrar al Señor a través de nuestra obediencia, Él se encargará de darnos la gracia para poder hacerlo. En el caso de esta joven mujer, suponga que su padre, este hombre que abusaba de ella, se enferma gravemente. Honrar a ese padre puede ser, por ejemplo, el visitarlo en el hospital e incluso cuidar de él, cuidar de su padre si llegare a ser necesario. ¿Sería esa la respuesta natural del ser humano? ¿Es la respuesta natural en el corazón de esta muchacha? No, claro que no, definitivamente no. Pero un corazón redimido por Dios sí puede hacer estas cosas. Un corazón nuevo puede amar como Cristo ama. Un corazón redimido por Dios puede perdonar como Cristo perdona. Hermanos, amar a Dios es obedecerle. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15. Cuando hacer la voluntad de Dios es el deseo profundo de nuestro corazón, el Señor nos ayuda. En el caso de la joven, si ella honra a sus padres, no lo hace porque ellos lo merezcan. Esto es importante. Lo hace porque Dios lo pide. Honrando a sus padres, ella está honrando al Señor. Yo espero que aquí no haya nadie con una historia tan triste y difícil como la de esta joven. Pero si así fuera, yo le digo que si usted le entrega esa situación al Señor y le pide que le ayude a honrarle a través de la obediencia, no solamente podrá usted hacer lo que Dios le pide, pero el Señor irá sanando las heridas de su corazón, las heridas que esta circunstancia ha generado en su vida y en su corazón. Es posible que alguien que esté aquí sentado o alguna persona que nos esté viendo haya tenido experiencias traumáticas con alguno de sus padres o con ambos padres. Si usted es un creyente, el Señor le manda a honrar a sus padres. ¿Qué actitud entonces debemos adoptar? Un buen inicio es orar. Un buen inicio es orar, hermanos. Una oración como esta que les voy a presentar es simplemente un ejemplo. Señor, tú sabes lo que mi padre o mi madre o ambos me hicieron. Tú sabes todo el dolor que esto ha traído a mi corazón. Pero entiendo que tú me pides que honre a mis padres. Señor, yo quiero agradarte con mi obediencia. Yo quiero actuar como tú quieres que actúe. Y yo quiero sentir como tú quieres que sienta. Por favor, ayúdame a honrar a mis padres. Ayúdame a actuar de una manera digna de ti, no dejándome llevar por sentimientos de rabia o rencor, pero por ese amor infinito que tú has mostrado por mí. Puedo pensar que ellos no merecen que yo los honre, pero si soy sincero, tampoco yo merezco el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz para perdonar mis pecados. Señor, ayúdame a perdonar como tú perdonas. Ayúdame a amar como tú amas. Ayúdame a honrar a mis padres como tú me pides que lo haga. Este tipo de oración tipifica el deseo primario por la honra y gloria de Dios en el corazón humano. Es un modelo que podemos aplicar todos de una manera particular a lo que Dios exige
de cada uno de nosotros en el núcleo familiar. Señor, quiero honrarte siendo el esposo, siendo la esposa, siendo el hijo, siendo la hija, siendo el padre o la madre que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser obediente a ti. Terminamos con la segunda promesa que vemos en el verso 3. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Como ya vimos, en el contexto original de la ley de Moisés, la persona que deshonraba a sus padres debía morir. Ese individuo no gozaría de larga vida sobre la tierra. También hay una perspectiva más general que aplicaba a la nación de Israel, en el sentido de que si ellos como sociedad honraban a sus padres, tendrían estabilidad en la tierra prometida. Eso lo mencionamos al inicio. El apóstol Pablo aplica esta promesa a la iglesia más como un principio general de bienestar, que como una promesa individual e infalible para cada persona. ¿Por qué digo esto? Bueno, si aplicáramos esta promesa de una forma absoluta para cada individuo, eso significaría que toda persona que honra a sus padres vive por muchos años. Y nosotros sabemos que no es así. Hay otros factores que inciden en la duración de la vida de las personas. Y no todo individuo que honra a sus padres necesariamente vivirá una larga vida. ¿Cómo comprendemos entonces la promesa de que honrar a los padres es sinónimo de vivir largos años? Como un principio general, las personas que honran a sus padres tienden a vivir vidas distintas, vidas diferentes que quienes no lo hacen. La animosidad y el resentimiento hacia los padres van acompañados de otro sinnúmero de factores, otras cosas que denotan muchas veces indisciplina y pecados aberrantes. Una vida indisciplinada en la cual hay desórdenes como por ejemplo vicios, inmoralidad, generalmente tiende a ser más corta que una vida en la cual hay orden, armonía y paz. Y repito, esto no es una regla, pero sí podemos verlo como un principio general. Y si lo vemos de esa forma, Pablo lo que está indicando es que de una manera general, quien honra a sus padres tiene más posibilidades de vivir una vida más larga que quien no lo hace. Otra perspectiva con respecto a este tema tiene que ver con el hecho de que Dios puede cortar la vida de manera prematura a las personas que le deshonran, y eso lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira es una pareja que Dios les acorta la vida, les corta la vida por su desobediencia. Sería similar a lo que vemos en la ley de Moisés, que ya hablamos, pero de una manera que no es absoluta. Sabemos que no todas las personas que en nuestro día deshonran a sus padres mueren prematuramente. La semana próxima terminaremos, si el Señor lo permite, esta serie acerca de la familia. Vamos a considerar Efesios 6, el verso 4. El verso 4 de Efesios capítulo 6, en el cual el apóstol Pablo nos llama a los padres a no provocar a ira a nuestros hijos y en su lugar criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos las gracias a ti por tu palabra. Damos las gracias a ti por la instrucción que nos das a través de ella. Señor, todos los que somos hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres. Hay personas que hemos tenido buenos padres, padres amorosos, a quienes no es difícil honrar. Hay personas que han tenido padres que les han hecho daño y ciertamente en sus corazones hay heridas, pero a ellos también les dices: honra a tu padre y a tu madre. Señor, por favor, ayúdanos a todos a ser obedientes a ti, a las personas que han sido heridas de alguna forma por sus padres, por alguno de ellos o por ambos. Oramos que tú sanes sus corazones y les permitas obedecer este mandato. Concede perdón en sus corazones, dales dirección y la gracia necesaria para saber honrar a sus padres, para saber honrar a nuestros padres, cualquiera que sea nuestra situación y nuestra circunstancia.
Ayúdanos a ser personas que busquemos tu gloria y tu honra por sobre todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.